fue muy difícil para mí porque yo creo que todos, la sociedad, escuchamos cáncer y enseguida lo asociamos con la muerte, porque así nos han enseñado la sociedad, ¿no? Y yo en esa angustia, yo dije, ¿qué va a pasar? Y humanamente hice lo que muchas personas hacen, nos ponemos en manos de un médico, pero mi espíritu aún así estaba afligido, porque yo decía, me voy a morir, Dios, me voy a morir, ¿qué está pasando? O sea, si tú me dices, y si tú me levantaste de donde yo estaba, creo que mi vida no puede terminar aquí. Entonces dime si estoy actuando correctamente, háblame a mi vida. Tengo 4 hijos y una de ellas me decía, tu enfermedad no es para muerte. Y yo no las miraba tristes a ellas. Yo decía, pues transmíteme eso que ellos me dicen, porque yo no sé interpretar esas palabras. Porque para mí el cáncer es muerte. Entonces ella me decía, esto no es para muerte, es para vida. Y yo me quedaba callada, yo decía, Señor, háblame, sígueme hablando a mi vida. Porque llega un momento en que a pesar de que conocemos a Dios, que conocemos sus promesas, humanamente, muchas veces rebasan nuestros temores o las dudas, nuestra fe. Yo así me sentía. Y yo creo que Dios sabía esas áreas en las que yo estaba débil, y fue por medio de una enfermedad que yo empecé a buscarle más y más. Yo dije, Señor, yo quiero que tú me confirmes qué es lo que está pasando, porque humanamente el doctor me dice, estás en etapa 4, tienes esperanza de vida, pero tienes que hacer quimio, tienes que hacer radio y cirugía. Eso era el pronóstico humano para mí. Y le dije, pero yo creo que tú eres el Dios de imposibles. ¿Qué me hace falta a mí para yo arrebatar ese milagro? Creer me hacía falta. Yo a donde estaba, volteaba, las iglesias estaban cerradas. Y nos enseñaron que ahí es donde está Dios, y yo quería ir a una iglesia. No es que no esté, pero hoy comprendí que somos templo, que Dios puede estar en la mañana junto con nosotros en cualquier momento. Y mientras haya iglesias, debemos de congregarnos. Pues yo buscando, yo sé que no es casualidad, fui a dar a una librería. Yo no conocía a ese hermano, buscábamos una Biblia de acuerdo a nuestras necesidades, y fuimos a dar a una librería, y en esa librería estaba platicando con el hermano. Nos dijo, no, es que nuestra iglesia sí está abierta y Dios se manifiesta enormemente, el pastor busca a Dios. Y nos habló de esta iglesia, dijimos, bueno, vamos a ir. Entonces al día siguiente era domingo, o no me acuerdo si era entre semana. El caso es que fuimos porque había servicio. Y yo iba entrando a la iglesia cuando el pastor me ve, y yo no conocía a nadie de la congregación, ni a mí me conocía nadie en ese lugar. Pero Dios sí, porque cuando yo entré, Él se dirigió conmigo y me dijo, tu mujer que estás con cáncer, Dios te dice que vas a ser sana, que Él ha estado contigo en estas pruebas, y Él está contigo, Él te va a restaurar, tú vas a ser sana. Y Él empezó a darme palabras a mí, dirigiéndome a mí. Y yo no sé si Él sabía, pero era para mí lo que Dios estaba hablando a través de Él. Y entonces, wow, eso me quebrantó demasiado. Me sigo congregando en este lugar.
me quedé porque yo encontré palabra viva y eficaz que iban a marcar mi vida en un antes y un después. Porque yo iba a la quimo, pero empezamos a orar. Ahora sí ya un poco más, hubo más diálogo entre los hermanos y el pastor. Y empezamos a orar específicamente ya por mí y un milagro para que Dios sanara completamente. Dios quitara ese cáncer. Y empecé a apoderarme de promesas. Isaías 53 dice en su palabra que Él pagó el precio por nuestras enfermedades y nuestros dolores. Fue quebrantado. Él pagó el precio por nuestras enfermedades. Y esa promesa yo la creí, la hice mía. Y fue un proceso, hermanos. Yo no podía recibir un milagro sin antes que Él se manifestara en mi vida para yo poder creer que Él lo podía hacer. Fue un proceso de días. A los 3 días se levanta una hermana de la congregación y me dice: yo no sé cómo se llama usted, pero Dios tiene un abrazo para usted. Dios me dijo que ocupaba un abrazo. Y eso quebrantó mucho mi vida porque fue un abrazo de Dios para mí. Porque me dice el pastor: vaya por su abrazo, hermana. Yo me paré, la hermana estaba en el altar. Ella me abrazó y empezó a afirmar palabras que solamente podían salir de la boca de Dios. Tú eres mi hija amada, yo te he buscado, yo te he protegido. Unas palabras que afirmaron mi fe, mi amor, todo lo que yo necesitaba escuchar. Ella lo dijo. Dios usó a la hermana que no me conocía para decirme lo que mi espíritu necesitaba afirmar para yo poder recibir ese milagro de parte de Dios. Aleluya. Fue un proceso, mi hermano. Estaba empezando mi proceso. Y Isaías 53, Señor, tú pagaste el precio de la cruz, en la cruz del Calvario por mí. Yo lo creo, yo lo creo. Fue un sueño determinante en mi vida, donde Dios ya miró que yo tenía fe, pero tenía que apoderarme del poder de su palabra. Ese sueño me despertó en la madrugada, donde yo podía mirar el ataque del enemigo directamente hacia mí, porque mandaba dardos en contra mía y yo los retenía y yo se los devolvía. Hubo un momento en que yo miré que esos dardos tenían nombre, el nombre de 2 de mis hijas. Y hubo una angustia en mí, un coraje. Yo dije, me estás atacando a mí y aparte tienes control de mis hijas. No, y hubo un coraje en contra de él, que yo me fui en contra de él y él se vino también para atacarme. Hubo un poder en medio de los dos que impidió que él me tocara y yo llegara a él. En ese momento, ese poder, esa presencia lo derrotó y yo lo aplasté con mis pies. Yo pude aplastarlo con mis pies y cada que yo lo pisaba, yo miraba todo lo que él representaba en la tierra, todo el daño que él hacía. Y yo pude entender que Dios me estaba dando poder y autoridad para tener al enemigo debajo de mis pies. Y yo declaraba, ahí tienes que estar, debajo de mis pies es tu lugar. Porque Jesús venció, porque nos dio la victoria. Y yo lo creo. Y él trataba de agarrarme y yo le decía, no, estás derrotado. Cristo te derrotó en la cruz del Calvario.
Hermanos, hubo una victoria. Yo aplasté al enemigo. Yo aplasté al enemigo, desperté de ese sueño y yo sentía mucho miedo. Yo no sabía interpretar lo que yo había vivido, lo que Dios me estaba revelando en ese sueño. Iban a ser las 3 de la mañana y yo le marco a mi hija. Era como si estuviera esperando mi llamada, porque a la primera ella me contestó. Le dije, acabo de tener un sueño. Sí, sí. Y eres tú, estabas tú y ella. Sí, mamá, sí. Y yo te voy a decir con qué estamos luchando yo y mi hermana. Pero tú, Dios ha depositado poder. Declara victoria, declara victoria. Dios te ha dado la victoria sobre tu enfermedad y sobre nosotros. Declara victoria porque Dios te la ha dado. Amén. Se sintió un poder en esa habitación. Yo cuando me desperté yo no podía pisar debajo de la cama porque sentía temor por esa presencia que yo había derrotado. Yo no sabía qué estaba pasando. Pero sabemos que nuestra lucha, dice en Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades. Y en esa madrugada empezamos a orar, a orar, a orar. Y la presencia de Dios empezó a inundar este cuarto. Y hubo paz en mí, hubo paz en mi hija. Y yo pude entender que Dios se iba a manifestar en mi vida. Y yo declaré sanidad sobre mi cuerpo. Yo declaré sanidad sobre mi vida, yo declaré sanidad sobre libertad, sobre mis hijas. Y antes de terminar la última ciclo de quimioterapia, Dios hizo el milagro. Yo soy sana. Yo soy sana, no ocupo más radio, no ocupo más cirugía por el poder de sus promesas, hermano. Yo soy sana. Gloria a Dios. Yo soy sana y quería que ustedes conocieran a este Dios poderoso. Hermana, ¿y qué decía el resultado que me mandó? Ese resultado yo lo recibí, iban a ser las 10 de la noche. Y mi corazón se gozaba. Y yo dije, ay Dios, yo no sé si sea tarde, pero yo le voy a hablar al pastor para que conozca el resultado. Porque fue por medio de un resultado que decía 0 cáncer. No hay evidencia de cáncer. Solamente Dios puede. Gloria a Dios. Eso es lo Soy que sana, hace. soy sana. Eso es lo que hace Jesús en Iglesia Centro de Sanidad, un lugar para recibir tu milagro. Amén.